Bienvenidos a este humilde canal Como lo ves, Pequeños Pasatiempos. Siguiendo el curso de nuestro recorrido histórico por Argentina, nos encontramos con un suceso ocurrido en la década de los 30, más exactamente en el año de 1934. Argentina fue uno de los pocos países latinoamericanos que ha tenido afinidad con los nazis en aquella época. Y si bien este hecho histórico no se dio en un contexto de guerra, resultó un gran anécdota que, sin dudas, quedó para siempre en la memoria de aquellos que pudieron presenciarlo. Por eso hoy les traigo el día en que el Graf Zeppelin nazi aterrizó en Argentina. Empecemos. El Zeppelin era un dirigible, un medio de locomoción que en ese entonces parecía estar en su apogeo y representar al futuro, pero la realidad es que le quedaba muy poco tiempo de vida. Era un gigante, un mastodonte, era una nave imponente, algo inverosímil y un poco ridícula. Tenía 240 metros de largo, 80 metros de diámetro y algo más de 40 metros de alto. Es una extraña mezcla entre un globo y un barco. El Graf Zeppelin, más que un medio de transporte aéreo, era un gesto teatral, un exagerado gesto teatral por parte de los nazis. Los dirigibles venían perfeccionándose desde el momento de su invención. Para la época significaba un gran avance, representaba un progreso enorme frente a los globos. En ellos se podía regular la altura, la velocidad e imprimirles la dirección deseada. Daban la ilusión de que ellos podían dominar los aires, superar el azar o el capricho de los vientos. Eso sí, tenían una gran autonomía, alrededor de 10.000 kilómetros, y podían alcanzar velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. En la barquilla inferior estaban los controles, los camarotes de lujo para los 20 pasajeros, las literas para los 40 tripulantes, un salón de estar reluciente, un comedor, una estación telegráfica y entre otras comodidades, un sector para fumadores. El Zeppelin fue el primero que consiguió cruzar el Atlántico por el aire. En 1928, su llegada a Nueva York fue aclamada por miles de personas que revolearon flores por el aire, mientras una orquesta tocaba una versión festiva del himno alemán. Luego hizo ese cruce en 150 oportunidades más. En total fueron más de 600 travesías. La más notoria fue una expedición al Ártico. El nombre se lo debe a Graf, que refiere al conde Ferdinand von Zeppelin, que fue un militar y noble alemán, el cual fundó la fábrica con su apellido. Los dirigibles fueron utilizados durante la Primera Guerra Mundial. Algunos optimistas pensaban que su utilización podía cambiar el curso de la contienda, pero claro que nada de eso sucedió. Eran pesados, los bombardeos desde ellos carecían de toda precisión. Su punto más débil era lo fácil que eran de alcanzar y destruir. Eran demasiado grandes, frágiles y muy inflamables. Luego, con las acciones más avanzadas y con la mala experiencia de varias unidades retiradas, los alemanes decidieron usarlos para realizar avistajes de objetivos militares y posiciones enemigas. Sin embargo, las fotos del monstruo volador sobre los lugares típicos de la ciudad todavía perduran. Entre los lugares se destacan el Pasaje Barolo, Plaza de Mayo y el Congreso. El capitán hizo que la nave corcoveara lentamente como gesto de cortesía, una especie de suave cabeceo de reconocimiento al pasar sobre el Congreso. El gesto se repitió sobre Sedalana, una fábrica textil de Coghlan, cuyos dueños eran alemanes. Allí le prepararon una gran recepción al dirigible con todos sus empleados en la calle y en los techos, saludando con pañuelos al viento el paso del gigante mientras tronaban las sirenas de la fábrica. Luego se dirigió a Campo de Mayo. Ahí aterrizaría. 4 años antes, el Graf Zeppelin había llegado hasta Brasil, pero no bajó a Argentina porque las autoridades locales se negaron a construir e instalar un mástil de agarre para que pudiera aterrizar. Algunos diarios criticaron la medida,
decían que era un gasto mínimo para la satisfacción que le proporcionaría a la ciudadanía y el prestigio que derramaría sobre el país. En lo referido a la gente tenían razón. Esa mañana, antes de las 8, cuando todavía estaba oscuro, decenas de miles de personas se acercaron a Campo de Mayo para ver el espectáculo. Era una total multitud, era un signo de época. Grandes artistas que llegaban en barco a algún espectáculo deportivo o la posibilidad de escuchar una transmisión radial de un partido de la selección a través de altoparlantes convocaban miles de personas. Nadie se quería quedar afuera de la vivencia. Era eso, amontonarse, mirar de lejos, gritar, aplaudir, ponerse en punta de pies para ver algo más, o bien ser ajeno a la experiencia, tan solo recibir el recuerdo de uno de los asistentes, la lectura en el diario del día posterior o ver en el noticiario del cine algunas imágenes temblequeantes una semana después. 200 jóvenes argentinos esperaban la nave. Eran quienes se encargarían del amarre. Debían tomar las sogas y empujar para dejarlo en tierra. Luego, rápido, a hacer los nudos que lo aferraran. Para algunos de ellos, la misión era otra. Debían asirse de los pasamanos de la barquilla para posarlo sobre tierra. Los espectadores no podían dar crédito a sus ojos. Mientras Zeppelin se acercaba, su imagen se hacía cada vez más imponente. Nadie había imaginado que era una especie de pequeña ciudad voladora. Tenía, recordemos, casi 2,5 cuadras de largo. Mientras tanto, 4 aviones argentinos los escoltaban. Uno de los pilotos era Mancio Williams, quien recordaba así la experiencia. No podemos imaginar la grandiosidad de la vista que estaba gozando. Es algo difícil de explicar. No era solamente la impresión de esta enorme y maravillosa forma, sino también la elegancia y suavidad de los movimientos del Zeppelin, que podía percibir con total nitidez. Nunca lo voy a olvidar. Como fondo, a la derecha de mis 2 alas plateadas, mirando hacia arriba, aparecía el precioso Zeppelin plateado, con sus elegantes movimientos contra el cielo. Hacia abajo, el precioso Río de la Plata, plateado en luz mañanera. Apenas tocó el suelo, se escuchó una ovación estremecedora. La gente aplaudía, gritaba, saltaba, a modo de saludo tiraban sombreros por los aires y mientras tanto los autos hacían coro con sus bocinas. Cabe destacar que el dirigible en ese entonces llevaba pintada desde hace unos meses una enorme cruz esvástica, el cual a nadie pareció importarle debido a que faltaban unos años para que la sola presencia de ese símbolo produjera inmediata indignación. Recordemos que todavía no explotaba la guerra. Y mientras tanto, el gobierno alemán, ya con Adolf Hitler y los nazis en el poder, aprovechaban el prestigio y la fascinación del Graf Zeppelin para hacer propaganda. Pocos minutos después de aterrizar, descendió su capitán, el sucesor de Ferdinand von Zeppelin, el atilado y algo sobreactuado Dr. Hugo Eckener, con gorra negra, mientras bajaba las escalerillas al tiempo que se quitaba teatralmente los guantes. Con saco de cuero blanco, recibió la ovación de la gente. Saludó con un leve movimiento de su brazo. Luego las formalidades de rigor con las autoridades argentinas presentes. Eckener, héroe nacional en ese momento en Alemania, caería rápidamente en desgracia por sus críticas al régimen nazi. La estadía del Graf Zeppelin fue muy breve, poco más de hora y media. En ese lapso, una autobomba de los bomberos aprovisionó a la nave de los miles de litros de agua que necesitaba para su vuelo. Se subieron a bordo provisiones y 2 sacas con correo. También 4 aviadores argentinos ingresaron como pasajeros hasta la siguiente escala. Cuando Eckener reingresó al Zeppelin, los 200 soldados desataron los nudos, mientras empujaban para poner en movimiento a este buque aéreo. La multitud volvió a aplaudir y a avivar. Fue corta la experiencia, pero sintieron que habían sido unos privilegiados al poder ser testigos del descenso y ascenso de la nave histórica. Lo malo para ellos vino después. El regreso a la ciudad fue lento y agotador. Tanta era la gente
que algunos tardaron hasta 5 horas en volver a sus casas. El 30 de junio de 1934, hace ya 86 años, Buenos Aires se despertó muy temprano. Sus habitantes echaron mano a todo el abrigo posible para mitigar el frío. Sobre todo tapados, camisetas de frisa, calzoncillos largos, guantes, bufandas y sombreros. Los más madrugadores se dirigieron a Campo de Mayo. Los demás, decenas de miles de personas, se dirigieron a espacios abiertos, cruces de avenidas, balcones y terrazas. Se iba a producir uno de los eventos del año. El Graf Zeppelin volaría por el cielo porteño. Y así fue entonces como el 30 de junio de 1934, los cielos porteños fueron visitados por un imponente instrumento nazi. Como pueden imaginar, la euforia de la gente duró días, antes y después de la visita del Zeppelin. La emoción, sin embargo, se convirtió quizás, luego de unos años, en una vergüenza y decepción, puesto que se conocería el fatídico inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se preguntarán qué sucedió con la gran bestia. Bueno, el Graf Zeppelin fue desguazado en 1940 y sus piezas fueron utilizadas en material bélico. Del resto se encargaría el progreso de la industria aeronáutica. Y bueno, hasta aquí entonces este increíble pero interesante suceso que ha quedado grabado en la memoria de muchos argentinos de la época. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Estaré esperando tu comentario respecto al tema. No se olviden que yo los leo todos. Y por mi parte entonces nada más, nos reencontraremos muy pronto en el siguiente video. Hasta la próxima.